Hola, bueno, me hicieron otra pregunta difícil, así que la respondo con otro vivo, que es ¿qué preceptos filosóficos clásicos recomendaría para estudiar astrología tradicional? Em, a ver, en primer lugar, quiero decir que me parece que no existe una astrología tradicional. Hay escuelas dentro de la tradición diversas. O sea, hay distintos enfoques, distintos abordajes de la astrología tradicional. O sea, hay abordajes más teológicos, hay abordajes más mágicos, hay abordajes más eh, devocionales, aspectos más matemáticos. Digamos, me parece que esto, a ver, tiene que ver con que hoy en día existe un supuesto de que lo tradicional es mejor, ¿no? Eh, yo no creo que sea así. Yo creo que lo tradicional es la base, es el fundamento, digamos, es como que son como los pilares fundamentales que sostienen el conocimiento, digamos, o sea, como una construcción, digamos, de alguna manera a través de la historia fue habiendo diversas concepciones y, o sea, no creo que sea una cosa como gradual que cada vez va mejorando, digamos, no lo digo como una construcción como acumulativa, sino como estructuras que están ahí, o sea, es como la experiencia de milenios de práctica, digamos, o sea, eso es la tradición. Ahora, yo lo que veo es que hoy en día hay como una especie de boom, ¿no? De decir como que la astrología tradicional es mejor, porque se asimila que la astrología moderna es en parte, no en parte, o sea, sino que justamente se asimila la astrología moderna con astrología psicológica New Ager, ¿sí? ¿A qué me refiero? A toda una cosa, digamos, vinculada como a lo espiritual, pero desde una cosa muy, o sea, si de pronto, no sé, o sea, yo veo que de repente es como que se agarra una figura, digamos, no sé, como divina o de alguna manera como un personaje de algún tipo y se empieza como a desarrollar en función como de los mitos, por ejemplo, y todo desde una interpretación psicologizada. Eso es una parte de la astrología moderna, ¿sí? Pero bueno, funciona más o menos, funciona mejor o peor, ¿para qué fines? Y mira, para los fines predictivos probablemente no sea muy útil ese enfoque, ¿no? Pero para otro fin puede funcionar, para un fin psicológico, psicoterapéutico, si uno está en plan de la sanación, y bueno, capaz que te sirve, porque te ayuda, no sé, a pensar en otros términos, a buscarle sentido, a darle sentido a la experiencia, y bueno, qué sé yo, es como decir que, no sé, eh, me parece, el problema no es que si es mejor o peor, el problema es para qué fin. A ver, yo me estoy yendo por las ramas, porque la pregunta es, ¿qué preceptos filosóficos clásicos recomendaría para estudiar astrología tradicional? Yo diría, ¿qué preceptos filosóficos recomendaría para estudiar astrología en general?
y lo asociaría con entender que, o sea, el cosmos es un ser viviente, es una entidad inteligente, o sea, que los planetas son seres conscientes, digamos, que están sujetos a determinadas leyes de la creación, digamos, o digamos del mundo de lo manifiesto, y por ende no pueden moverse como quieren, sino que, bueno, tienen determinados patrones, determinados ritmos, ¿no? Pero que son agentes de la conciencia, digamos. Y que no es como una cosa inerte, muerta, puramente material, que influye de alguna manera radioeléctrica o gravitatoria sobre nosotros. No se trata de eso. O sea, esa sería una visión, digamos, moderna. O sea, ese es el malentendido moderno de por qué la astrología no puede funcionar. Porque no puede ser que tenga una influencia física el planeta sobre nosotros, bla, bla, bla. Bueno, el precepto filosófico que yo recomendaría es decir, no es un rayo material, un rayo físico que viene desde el planeta que está allá lejos a 70.000 kilómetros de distancia y no sé qué, sino que es un todo orgánico, es como, o sea, no sé, es como decir, si en un extremo de un bosque se prende fuego un árbol, inmediatamente en el otro extremo del bosque, los árboles ya saben que hay fuego en el otro lado del bosque. ¿Sí? ¿Y cómo lo saben? Y no porque hay un químico que viaja a través de una raíz que afecta al otro como si hubiera un sistema nervioso, que qué sé yo, pero va más rápido que lo que fluiría un fluido, un químico que no sé qué, entonces no se sabe cómo lo saben, porque es una conciencia sistémica, es una conciencia única, es un organismo vivo que es todo, está todo conectado. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, o sea, entender que el universo, digamos, no es, o sea, como que, a ver, primero, pensar en términos de cosmos en vez de en términos de universo, ¿sí? Para empezar. Porque el cosmos, la noción de cosmos tiene implicada una noción de vitalismo, es un ser viviente el cosmos, ¿sí? Es como decir, hablar de Gaia, pero Gaia se limita, digamos, al planeta Tierra. En realidad Gaia sería en nuestro plano, pero podría ser, no sé, en un plano más amplio, el cosmos, digamos, incluye todos los planetas. Entonces, empezar por ahí, ¿sí? Y la noción de que no es simplemente, o sea, una influencia de magnitud cuantitativa mayor o menor lo que tiene un planeta, sino que es una incidencia en vez de una influencia y que no es, o sea, no es algo que viene de allá afuera, que está allá lejos, es algo que está vivo en nosotros y de lo que vemos en el cielo como un punto de luz que se mueve es una señal que refleja externamente algo que es interior, o sea, algo que también se está moviendo en nuestro interior, ¿sí? Como si fuera que lo macro y lo micro son un espejo, que no es, o sea, como la ciencia de la física cuántica que dice que está como que está por un lado la cuántica y por otro lado la relatividad, ¿no? Que lo macro y lo micro y que no hay una cuestión unificada. Bueno, eso es un problema moderno. La idea tradicional del cosmos es que es todo un organismo unificado. O sea, lo que pasa en un nivel altera todos los niveles. Lo que pasa en una parte afecta a todas las partes. Entonces, y que cada parte tiene una función
y que uno no puede simplemente cambiar esa parte por otra parte y que siga cumpliendo la misma función, porque no es así. Por eso yo reniego de las regencias modernas, ¿no? De que los planetas modernos rijan a los signos. Uno no puede simplemente cambiar de planeta, de decir ahora saco este planeta de este signo y pongo otro y pretender que todo siga funcionando. No funciona así. Entonces, yo lo que diría es que, en todo caso, esta división, digamos, entre la astrología tradicional y la astrología moderna, me parece que tiene que ver con que dentro del espacio histórico de la modernidad, es decir, desde el siglo XVIII, XVII hasta acá, surgen, digamos, enfoques materialistas del conocimiento y surge una aproximación como más individualista, psicologicista de la experiencia, y como que son todos átomos disociados los seres humanos y no como que hay una unidad, o sea, es como que está todo disociado, está todo como ahí tirado, es un caos, digamos, y todo es como un plano infinito en donde cada parte hace lo que le parece y todo en el fondo confluye en una especie de marea de... me suena como que es como no ver que hay una raíz común de todas las experiencias, de todas las facetas, digamos, de ese ondular de esa superficie, digamos. O sea, me parece que hay un orden, hay una jerarquía en el cosmos, hay, digamos, o sea, yo no puedo hacer lo que yo quiero porque se me canta, porque sí. No, estoy sujeto a determinadas normas que van más allá del orden social. Tiene que ver con un orden biológico, tiene que ver con un orden espiritual. Que si yo trato de romper ese orden, y va a haber fuerzas que lo van a querer re- refrenar, equilibrar, va a tener consecuencias. O sea, en cambio, por eso digo, entender que como que somos, digamos, una célula de un organismo más grande. Simplemente. Eso como precepto filosófico, digamos, si fuera un precepto filosófico, eh, clásico, moderno, no sé. Pero digamos, me parece que como que entender eso y digamos, tener una actitud devocional hacia hacia ese organismo más grande del que formamos parte, digamos, y no creernos que podemos hacer lo que queremos sin consecuencias, o incluso que si hacemos lo que se nos canta pensando en que no va a tener ninguna consecuencia, ya vamos a ver, la vamos a pagar en algún momento esa consecuencia, porque estamos encarnados, es el plano de la causa y el efecto, o sea, es así. Ahora, me parece que la astrología moderna que cabe criticar es la que, digamos, psicologiza toda la interpretación y, de hecho, se basa en interpretar, o sea, la interpretación en sí tiene que ver con como querer ver algo que está más allá de lo que se ve. Entonces, querer como descifrar algo que tiene que ver con otro plano que este plano, ¿no? Bueno, no, está todo en este plano. El tema es comprender la función que tiene. No tanto, o sea, yo ahí me baso un poco en
la tesis de Patrice Guinard, que dice que hay un nivel de la astrología y de la ciencia y del conocimiento en general, en realidad, que es esta idea de causalidad, esta idea, digamos, de explicar los fenómenos, este intento como de cuál fue la causa y cuál fue el efecto, digamos. Y en ese sentido, toda esta cuestión de que si nos influyen los planetas o no, tiene más que ver como con un pensamiento de la ciencia moderna, digamos, natural, ¿no? De la ciencia física, de la ciencia material, materialista, digamos. Que tiene que ver con querer explicar por qué me pasa esto. Ah, me pasa porque tengo tal planeta en tal signo, en tal casa, en tal aspecto, haciendo tal tránsito, por ende, eso causa esta experiencia. Ese sería un enfoque como más vinculado como a querer buscar, digamos, cuál es la causa de un suceso y querer, digamos, explicarlo, ¿no? Otra cosa es el enfoque interpretativo, que tiene más que ver con la hermenéutica, como la búsqueda del sentido, como una cuestión del diálogo, una cuestión de construir una mitología, ¿no? Interpretar un discurso, tratar de, qué sé yo, entender eh, un poco un entramado simbólico, digamos, cosa que tiene que ver con la perspectiva de lo que es la ciencia social, ¿no? O las ciencias humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las humanidades, ¿no? Pero eso tiene que ver con querer interpretar lo que te pasa, ¿no? Y ahí, bueno, te pasa esto y bueno, el destino eh, quiere decir que en tu sombra hay un complejo arquetípico que está operando y que necesitas tomar conciencia de esto porque bla, bla, bla. Digamos, ahí está el abordaje psicológico, digamos, ¿no? Mientras que, en un sentido más profundo, a mi parecer, tiene que ver con, o sea, la astrología tiene que ver con una percepción del orden de lo no dual, o sea, tiene que ver con una cuestión de la comprensión del cosmos y de decir, esto sucede, claro, adentro y afuera, claro, arriba y abajo, digamos, hay una unidad y no es tipo, esto pasa por tal motivo porque vos en realidad te necesitas resolver tu falo porque... No, a ver, está pasando esto ahora, sí, está pasando este tránsito por tu ascendente. Ahora, sí, es eso. Claro, es eso. Y ya solo decir, es comprender una experiencia, darle un contexto en un marco, digamos, más amplio, ¿no? Desplegado en el tiempo, y de pronto toma un orden la experiencia, se acomoda, las cosas caen en su propio lugar, por su propio peso, digamos. Y hasta también, diría, yo creo que ese abordaje más, digamos, no explicativo ni interpretativo, sino comprensivo, una astrología para comprender, una astrología para el insight, si se quiere. ¿Sí? Es una cuestión que tiene que ver con una revelación. Es como, de pronto me cae la ficha. Me parece que va por ese lado. Tiene que ver con una comprensión de un orden que es superior al plano de nuestra experiencia individual y que tiene propósitos que van más allá de nuestra experiencia individual y que si nosotros renegamos de eso y nos va a hacer pagar, nos va o nos va a correr del medio y va a poner a otro a función del mismo propósito, pero digamos, hay propósitos
que son de niveles que están más allá de nuestra voluntad. O sea, el tema es cuando uno se pierde en propósitos que no son el propósito para el cual, digamos, el cosmos, la inteligencia divina, la voluntad del cosmos tiene para nosotros. Y si de pronto uno reniega de eso, se quiere escapar de eso y hacer el propio destino más allá de lo que los dioses quieran con uno, y te vas a estar enemistando con los dioses, te vas a estar enemistando con la vida, con la biología, ¿me entendés? Porque los dioses operan a través de la materia, operan a través de nuestro cuerpo. Tienen, o sea, son entidades conscientes que habitan en nosotros. O sea, si uno lo pensara en términos psicológicos modernos, podría decirse que, digamos, los dioses son potencias que están en nuestro inconsciente, digamos, a ver, pueden no estar en nuestro inconsciente, podemos hasta ser conscientes de esas potencias y darles más o menos conciencia, darles más o menos lugar para que se expresen y en función de eso, digamos, eh, de pronto sufrimos o la pasamos bien, hay momentos para todo, digamos. Pero me parece que sobre todo tiene que ver con esta cuestión, a ver, de entender que el cosmos es sabio, es inteligente, hay una voluntad ulterior a la humana que no podemos conocer por definición y pretender conocerla y explicarla y fundamentarla y usarla a nuestro favor es arrogancia y lo más probable es que nos termine comiendo el diablo por eso. Entonces, o sea, aceptar el destino y no como, eso te pasa por destino porque tenés que hacer consciente tu complejo de inferioridad con a ver, me parece como que esa psicologización termina como generando como una especie de víctima revictimizada, como que, esto te pasa por tu culpa, porque te tratan como te ven. No, bueno, a ver, uno puede más o menos regular, digamos, el contacto que uno tiene con los demás y no necesariamente dejar que pase cualquier cosa porque, la voluntad divina me entrego y no tomo decisiones, digamos, ¿no? Pero también hay momentos en los que el mundo te dice, dale, soltá tu voluntad personal y entregate a una voluntad que te trasciende. O sea, tiene que ver con, qué sé yo, servir a, a- no sé, a lo colectivo, ¿me entendés? Y entender cuál es el propio lugar en lo colectivo. A ver, por eso en la tradición se hablaba mucho de las castas, digamos. O sea, por lo menos, digamos, eh, no es como una cosa súper antigua lo de las castas, es más de esta era, ¿no? Pero digamos, cada quien está encarnado para determinadas tareas que tiene que cumplir. Uno no puede pretender ser cualquier cosa que se le ocurra, porque no, porque si me esfuerzo lo suficiente voy a lograr ser un no sé qué, ¿viste? No, a ver, amigate con lo que la vida quiere de vos y tratá de formar parte de ese mundo que de alguna manera uno encarna ya con otros que estaban ahí, que ya casi que hasta tienen expectativas de las cosas que quieren y no quieren que uno haga. Y bueno, más o menos se suman, se restan los factores y al final hay una especie de tangente, un vector o una especie de espectro de posibilidades dentro de las cuales nos podemos mover, eso es el libre albedrío, pero digamos, uno no puede hacer lo que se le ocurra sin pretender que haya una consecuencia, digamos, o sea, me parece que esa es un poco
la concepción filosófica que hay que tener para comprender de qué se trata la astrología en general. Ahora, si tradicional, si moderna o qué sé yo, a mí me parece que hay un montón de cosas que surgen, digamos, en un contexto histórico de la modernidad, que sin embargo están ancladas en el conocimiento tradicional y en las bases y fundamentos sólidos y todo ese cúmulo de experiencia registrada en papel, ¿no? Que digamos tiene que ver con, qué sé yo, no mandarse la misma cagada que ya hace 2000 años resolvieron los griegos cuando sacaron un modelo y un método de cómo resolver eso. ¿Me entendés? ¿Para qué, digamos, desechar todo ese legado? Tiene que ver con saber tomar ese legado, me parece la tradición tiene que ver con eso, pero no por eso hacer solo lo que dice el legado, porque si en el libro dice que Spica está en tal grado, entonces está ahí y no se mueve. Pará, boludo, o sea, tampoco es la letra dura, viste, que si lo dice en el libro es así. No, men. Eso también me parece como una especie de baneo, viste, medio, no sé, me parece una falacia por la autoridad tradicional, digamos. O sea, porque si está escrito en un libro es porque es verdad. No, boludo, porque qué sé yo. Me parece que es como tomarse los mitos literalmente. Es como pensar en que, o sea, la mitología en realidad es historia. Y si buscas suficiente vas a encontrar la prueba, la evidencia empírica de que el mito es verdad. No, a ver, y incluso la mitología aplicada a lo astrológico, hoy en día se toma ahí como, o sea, la gente que no sabe de astrología, digamos, y empieza, le venden la mitología como si fuera la astrología. O sea, le dicen, no, sí, astrología humanística, terapéutica, vamos a aprender mitos, arquetipos y bla, bla, bla. Eso no existe en la tradición. La tradición no usaba la mitología de la manera que se usa hoy en día con la astrología. Y si la usaba, esto lo hablamos el otro día con este chico Gervasio de Ocultura Ritual 23, de que la mitología es como el cuento para los niños, ¿me entendés? La astrología tiene que ver con órdenes más formales, tiene que ver con cuestiones más matemáticas, tiene que ver con una cuestión más lógica. Entonces, hay diversos enfoques dentro de la tradición también. Por eso, capaz dentro de la tradición egipcia, caldea, mesopotámica, babilónica, sí era como toda esta cosa de andar invocando los nombres de las entidades que habitan en el subsuelo de tal Virgo, ¿viste? Qué sé yo, o sea, o invocando el genio que habita tal estrella. Bueno, está bien, todo bien. O sea, me parece que ese es un abordaje mágico-mítico. En términos wilberianos, digamos, de Ken Wilber, mágico-mítico. Y después tenés el abordaje más, digamos, monoteísta, racionalista, digamos, logicista. De ahí surge un abordaje más empirista, de ahí surge un abordaje más pluralista, y de ahí surge un abordaje más integrador. A mí me interesa la integración. No me interesa quedarme con el pie de la letra de lo que dice el libro antiguo y era así. Y si no lo hiciste así, sos un hereje y te van a venir a perseguir los arcontes para sacarte los ojos. Si va a ser así, prefiero ni hacerlo, ¿me entendés? En cambio, si de pronto, a ver, la matriz de regencia, o sea, los domicilios, las exaltaciones, los siete visibles, eso me parece que es la piedra angular de la astrología tradicional, digamos. Entender ese orden eh, y no pretender sacar un planeta y poner otro y decir, no, yo acá quiero, porque a mí, para mí Quirón rige Piscis, entonces lo pongo ahí y yo uso Piscis regido por Quirón, porque sí, porque la sanación y el chamán, pero es un centauro, boludo. Si va a ser así, asociáselo a Sagitario. Pero ni siquiera
es un regente. A ver, yo creo que esto tiene que ver con que uno no puede simplemente cambiar las cosas de lugar. Hay un orden cósmico que uno no puede simplemente alterarlo, que uno no puede simplemente hacer lo que uno quiere, que digamos, uno tiene, así como hoy en día uno tiene lo que sería, digamos, la genética, ponele, decir, o sea, uno puede realmente modificarse genéticamente para de repente tener pelo violeta. Eh, Incluso si yo digo, no, yo quiero tener pelo violeta, me lo voy a teñir de violeta siempre. ¿Y hasta qué punto eso es saludable? Digamos, o sea, una experiencia, bueno, está bien, jugando un poco, pero después es como, ¿hasta qué punto uno realmente puede alterar ese orden, digamos, de lo biológico? Porque en ese sentido yo diría, el destino es la biología. O sea, incluso si uno dice, no, mira, acá en tal época de tu vida puedes tener una etapa más difícil, puedes tener que tener cuidado con los accidentes o con heridas y bla, bla, bla. Bueno, enfermedades, etcétera. Y uno dice, bueno, la enfermedad sí, lógico, es una cuestión que puede tener más que ver con algo genético, digamos, pero también tiene que ver con las actitudes que uno toma y los comportamientos que uno tiene y hasta qué punto todo eso no está anclado también en pulsos biológicos. Y hasta qué punto los planetas que están allá lejos, supuestamente, hasta chiquito ahí, que una lucecita que ni se nota, está tan lejos y no es algo que también está brillando adentro. Y en ese sentido, si uno dice, no, bueno, pero los accidentes, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es? Que si no tiene que ver con mi biología. Y no, bueno, pero capaz que sí. Capaz que tiene que ver con ciertas predisposiciones a determinados contextos, determinadas cualidades en el entorno que de repente uno de alguna manera se encuentra con una experiencia que tiene que ver con algo que a uno le está pasando por dentro. Por ende, no es fatalismo, de decir, vas a tener un accidente acá, te vas a cortar un dedo en esta edad y... No, a ver, en todo caso es, mirá, ojo con esto puede pasar. Eso también me parece que es parte de la cosmovisión de lo tradicional. Entender que la fatalidad, en el sentido de la experiencia negativa, lo nefasto, digamos, puede pasar. Y de hecho es probable que suceda. Entonces, si uno más o menos dice, o sea, a ver, yo creo que un ejemplo claro como de la distinción entre la astrología tradicional y la astrología moderna, por decirlo de alguna manera, pero no me refiero con astrología moderna a todo lo que pasó desde el 1750 acá, ¿no? Me refiero a la astrología psicologicista, ¿no? La astrología humanista, resumámoslo ahí, ¿no? La astrología teosófica, ¿no? Toda esa rama que de alguna manera es como que voy a decir astrología moderna refiriéndome a esa astrología, ¿no? Eh, es como que la astrología tradicional te dice, mira, vos querés salir a navegar, mañana hay lluvia, pasado mañana está la luna llena, va a haber mucha marea, te conviene salir la semana que viene y a tal hora, porque a esa hora va a estar la marea piola como para que salga fácil el barco, después baja la marea y ya está, ya te fuiste. Bueno, amigate con la fuerza del cosmos, usala a tu favor, ponete a favor del cosmos. Me parece que eso tiene que ver con la cosmovisión tradicional. A diferencia de una cosmovisión moderna que es como, no, vos querés salir ahora, dale, vamos, yo te pongo alguna palanca, enganchamos ahí 7 cadenas, hacemos que venga la grúa, tiramos y salís. Y salís y capaz que no llegás a ningún lado, porque te encallás a los 2 kilómetros, porque estás saliendo en contra de la marea. Es una pelotudez. Entonces, de esto se trata, digamos, la comprensión de lo tradicional, digamos, en la astrología, es de decir,
ponete en función de ese orden que ya existe. No te pelees con la creación, digamos. ¿No? Lo mismo que hablaba en el video del otro, la otra respuesta que era de lo del demiurgo, ahí que justo entró el que me lo preguntó. Jugá con el creador, digamos, o sea, el que, como es que esta cosa de la astrología psicológica también, moderna, ¿no? Como de decir, eh, tal cosa significa bla 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 y puede estar una hora y media hablando de un planeta o de un signo o de un elemento y puedo mandar fruta, chamullo, ¿me entendés? Y al final, wow, cuánto sabe, wow, qué espiritual, qué conectado, qué creador, es como que es creativo, ¿no? Pero capaz si yo en una hora y media te digo, mira, esto dijeron estos 6 autores de distintas épocas sobre este signo, esto dijeron sobre el otro, 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 saca tu conclusión y yo saco estas conclusiones, mira qué interesante esta conexión, acá dicen lo mismo, bueno, wow, me mostró y me abrió el camino para que yo investigue. Y me parece que eso tiene que ver con no caer en esa trampa como del demiurgo, por decirlo de alguna manera, de creerme que yo puedo inventar lo que yo quiero sobre cómo es la influencia o el significado o qué pasa cuando tal planeta está en tal casa. Porque después yo puedo decir, pasa tal cosa, pero como no pasa eso. La astrología psicológica encontró este recurso de es un proceso inconsciente que tiene que ver con tal arquetipo del cual no podés saber que está pasando, pero está pasando en tu inconsciente. Y así es muy fácil. Incluso yo diría que la tradición tiene que ver también con que la astrología no quede, digamos, desconectada de la experiencia empírica y que hasta se pueda contrastar con la realidad, digamos, lo que se dice que pasa con tal o cual planeta. Y bueno, eso me parece que tiene que ver con la tradición, que no quiere decir que es una estadística científicamente comprobado, cuantitativamente, no, porque eso implica una explicación causal a por qué pasa. No, ahí hay un orden que es del misterio. ¿Por qué pasa eso? No tengo la más pálida idea, no importa. Es la voluntad del cosmos. Chao, ya está. El éter que fluye así toma esa forma. Listo. No le des más vuelta. Es así. Pasa eso. Se complementa con otros factores que atenúan, que suben y bajan el volumen. Es una ecualización. Pero digamos, entender que tiene que ver con una experiencia y que si uno pasa por esa experiencia la puede verificar, la puede comprobar. Y si no le pasa literalmente como dice en el libro, mejor, pero que en definitiva uno puede contrastar y decir, claro, mira lo que dice en el libro. Bueno, a mí no me pasó literalmente eso, pero si lo tomo metafóricamente, puedo entender y describir un montón de cosas que me pasaron en función de esa posición o ese aspecto o lo que sea. Entonces, me parece que la, la percepción, digamos, de la astrología más tradicional puede tener que ver con también una astrología más orientada a como bueno, a mí me gusta más, digamos, una astrología más orientada a una interpretación concreta, digamos, por lo menos de poder poner una fecha estimada para un determinado suceso que uno quiere que suceda. Eh, y digamos, si uno dice, ¿y cuándo me va a pasar tal cosa que quiero que me pase? Y capaz que la carta te dice, no te va a pasar, negro. O te va a pasar en una edad en la cual ya no vas a estar en edad de hacerlo. Entonces, y ahí me parece que hay como una cuestión concreta, aplicada a la experiencia concreta. Y no,
vos le tenés que rezar a tal Dios porque si no te va a castigar. Está ahí, porque eso capaz que también está en la tradición, ¿me entendés? Y si porque es parte de la tradición, entonces tiene que ser bueno, me parece que no, me parece que no. O lo mismo, que si es algo moderno, entonces es erróneo. Capaz que no. Capaz que recién en la modernidad, después de Kepler, surgieron nuevos conceptos que sirven, funcionan. Todo lo que es armónicas, puntos medios. Y no es que es algo que es completamente nuevo, que no había nada antes que se parezca. No, al contrario, es un desarrollo que está basado en algo que ya existía, como lo que es armónico, el tema de los puntos medios y las cartas armónicas, que esto los védicos lo hacían, digamos, no es un invento salido de la nada, está anclado en cosas que ya existen. Ahora, si yo digo, esto se me ocurrió a mí y me lo inventé yo, no lo leí en ningún lado, bueno, joya, pero si yo me entero de que hay gente que ya investigó el mismo tema, ya hay milenios de experiencias registrados sobre ese tema, ¿por qué voy a desestimarlo? Hay que ser muy, muy soberbio para hacer eso. Y me parece que tiene que ver también con una cuestión de humildad y con una cuestión de, o sea, como de honestidad intelectual casi, como de, no sé, agarrar y decir, a ver, en la tradición hay de esto y de aquello y de lo otro, estos dijeron aquello, acá hay esta frase que por ahí me hace pensar en tal cosa y hoy yo lo interpreto de esta manera y trato de, digamos, darle esta forma que me sirve, me funciona, verifíquenlo, fíjense si a ustedes les resuena, si les funciona en la práctica, y no que porque si está escrito en la tradición debe ser considerado. Hay cosas que yo leo que digo, no me sirve, no me funciona. Leo capaz interpretaciones de posiciones natales y digo, ¿realmente odio a mi padre porque tengo tal planeta? No, no sé, viste, me parece como que si me dijeran, tiene tal o cual es enfermedad, y bueno, bueno, puede ser, me va a ver, pero ya cuando en la tradición además se refiere a experiencias internas, muchas veces es como que al carecer de esa matización, digamos, psicológica, también se genera como un empaste y una cosa que no sirve y que no funciona. O sea, como que en ese sentido yo no reniego de que haya que tener una comprensión de lo psicológico, pero me parece que tampoco psicologizarlo todo en la astrología. Y después de que esto de, si te sucedió esto es porque tu inconsciente lo proyectás y te llega como destino. A mí me resulta un poco, yo prefiero pensar en el destino tiene que ver con la biología. Y la biología no es la célula y el nucleótido del ADN con el ribosoma y el aparato de Golgi y la verga. No, la biología es la vida, la vibración, la unión entre la gente. O sea, me parece que tiene que ver con eso, como que no es un cosmos inerte, que todas las cosas se mueven así de manera random, no, hay un orden. Insertate en ese orden, forma parte de esa creación, participa de ese mundo en el que caíste y fíjate si podés aportar algo más o menos sano o más o menos constructivo y no tan, no sé, sociópata, sin que te devore. Pero, o sea, también entregándose un poco a la vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, el problema es que hoy en día, o sea, al psicologizarse tanto, después es como que se saca de contexto